lo tenemos al doctor Sagaz en línea. Le hacemos la siguiente pregunta. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Qué gusto recibirlo en nuestro espacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Hace mucho que no hablábamos, al menos aquí en la edición central. Doctor, ¿tiene algunos minutos para compartir con nosotros? Porque la idea es ir y venir para hablar con los especialistas. Nosotros no somos especialistas en la materia. ¿Le parece atinado? ¿Tiene ese tiempito para dispensarnos? Sí, por supuesto bueno, que sí. La primera pregunta que se me ocurre formular antes de seguir con Emiliano y con Sofía, desandando este primer bloque, es estos números que yo les estaba suministrando a nuestra audiencia en función de los datos del Ministerio de Salud de la Nación. Por el volumen de testeos que se realizan cotidianamente, entendiendo que Mendoza ha crecido notablemente respecto de esos testeos, pero que otras escuelas u otras ideas sostienen que los testeos masivos podrían llegar a transformarse en la solución para cerrar el cerco de futuros contagios a partir de positivos. Cuéntenos cuál es la visión, por favor. En realidad nosotros acá en Mendoza estamos testeando, como ustedes lo dijeron recién, con un buen número. Nosotros estamos entre 350 y 400 testeos por día, que es un número bastante importante, y con esto nosotros estamos satisfaciendo la demanda de diagnóstico en la provincia. De hecho, de estos testeos que nosotros estamos haciendo, tenemos entre un 35 y un 40% que da positivo al momento actual. Ustedes han visto que hoy nosotros hemos informado 111 casos positivos y esto, bueno, es un número bastante importante, pero hace ya un tiempo que venimos con estos números, 70, 80, 65... Y eso es lo que venimos informando. No quiero ser desatinado con mi pregunta, pero voy a tratar de hacérsela en un lenguaje absolutamente llano, coloquial. Entendiendo el número, parándome sobre este número que estamos manejando ustedes, las autoridades sanitarias, y lo que nosotros damos a conocer, ¿podríamos decir que la provincia de Mendoza se encontraría en cierto grado de comodidad entre 70 y 100 positivos por día esperando el pico de los contagios, o es absolutamente descabellado lo que estoy planteando y desubicado? No, nosotros hoy por hoy evidentemente estamos funcionando bien con ese número. Por supuesto que esto, sumado a otras estrategias que la provincia está llevando adelante, esto nos va a permitir seguir tratando de bloquear la mayor cantidad posible de personas, que esa es la idea, para evitar que el virus se transmita más rápido. Entonces, en la medida que nosotros tengamos hoteles, por ejemplo, como estamos usando ahora como estrategia de salida, quiere decir que aquellas personas que están en un hospital o en un efector, ya sea público o privado, y que no tengan sintomatología y les haya dado el test positivo y puedan ir a estos hoteles o a estos lugares en donde nosotros hemos preparado para recibir, vamos a ir descomprimiendo camas para ingresar todos aquellos que son positivos y tengan una sintomatología un poco más severa. La última pregunta de esta primera parte de nuestra entrevista, Doc. 40 personas dadas de alta en las últimas 24 horas. ¿Implican que ya no tienen COVID-19 o implican en este nuevo parámetro para dar estas altas que están cursando la última parte de la enfermedad y se recluyen en otro ámbito que no sea el de un hospital público o privado? En realidad estamos hablando que a esa altura, que estamos hablando de más de 10 días, evidentemente ya el virus es casi no detectable y esas personas tienen una probabilidad muy baja de contagiar, pero de todas maneras la estrategia está prevista para que cumplan un tiempo determinado de aislamiento para que después vuelvan a sus actividades en forma normal. Para tener el alta definitiva tienen que dar 2 test negativos. Doctor, ¿cuál es el protocolo que se sigue?
No, eso ha cambiado, ha evolucionado. Nosotros tenemos el primer test positivo, que es la primera PCR. A partir de ahí se cuentan 10 días y si 3 días antes ya está sin ningún tipo de sintomatología, ese paciente ya puede ser dado de alta hospitalaria. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Quédese ahí porque nos acompaña en el primer bloque. Hicimos el pacto de arranque, así que le agradecemos muchísimo su gentileza y su paciencia, pero quédese porque lo vamos a tener en línea seguramente. Puede intervenir cuando usted lo desee. Ahora sigo con Emiliano, porque Emiliano nos va a hablar de una situación que se planteó en un registro del automotor para seguir con Sofía y este escenario que nos presentan los geriátricos locales. Emiliano. Lo dijo el doctor Sagaz, Fernando, bloquear la mayor cantidad de contagios posibles. Por eso es que se deciden cerrar oficinas de atención al público o aquellas donde también hay bastantes personas trabajando. Esto ocurrió en el departamento de Maipú, en este registro del automotor, donde una de las trabajadoras dio positivo para coronavirus. El viernes fue la última vez que se presentó. Ella no está en contacto con el público, pero sí con sus compañeros. Por eso es que se decidió cerrar esta oficina hasta el próximo 10 de agosto, conforme a lo que indica el protocolo, y todos los trabajadores, se estima que son unos 10, han quedado en aislamiento. Ella dio positivo y hasta el momento se desconoce cuál es el nexo epidemiológico. De Maipú nos vamos al departamento de Godoy Cruz. Allí, en el Consejo Deliberante, ocurrió algo parecido. Una trabajadora de uno de los bloques dio positivo para coronavirus. Por eso es que se cerró el edificio, hubo una desinfección y se aisló al personal que ha estado en contacto directo con esta trabajadora, que ya fue positivo, pero su familia ha dado negativo. Parece que se alcanzó a bloquear en el momento exacto porque ninguno de sus compañeros hasta el momento ha presentado síntomas. Hoy al mediodía hablamos con el presidente del Consejo Deliberante y esto fue lo que nos dijo. Al haber sido alertados por esta situación, activamos todos los protocolos con respecto a los compañeros de trabajo, a las áreas que estaban comprometidas de alguna manera. Continuamos y reforzamos la desinfección de las áreas. En su familia, su marido también le hicieron el hisopado, según nos cuentan desde el nosocomio, y le dio negativo, por lo cual, y no tienen hijos, por lo cual las medidas tomadas en tiempo y forma traen como resultado que está focalizado en ella y, por supuesto, momentáneamente licenciado todo la plantilla personal hasta que terminen de recabar la última información respecto a si ha habido contagios posteriores. Esto era lo que planteaba Emiliano Serrano respecto del Consejo Deliberante de Godoy Cruz. Lo tenemos a Sagaz del otro lado de la línea aún, ¿verdad? Bien, ahí lo tenemos. Doctor, dábamos cuenta de este caso positivo en el Consejo Deliberante de Godoy Cruz. Le trasladamos una nueva pregunta. ¿Es una sensación o hay un cierto grado de certeza en lo que le vamos a plantear? Tenemos la percepción de que cuando un caso positivo ingresa a una dependencia pública, esto es, de cualquier poder del Estado o de cualquier rango que tenga un municipio, tribunales federales, provinciales, la Casa de Gobierno, es como que las medidas son absolutas. Se bloquea, se saca al personal, se desinfecta, se da asueto al personal que trabaja habitualmente ahí, se lo dispensa de trabajar. Pero en el ámbito privado las cosas tal vez no sean tan iguales a las del ámbito público. ¿Es una percepción o es una certeza lo que estamos trasladando? No, yo creo que es una percepción. Nosotros cada vez que hemos intervenido en alguno de estos clústeres que se han dado, hemos actuado de esta manera, tanto en cualquier dependencia del Estado como en cualquier entidad privada. Han habido muchos clústeres que se han dado de público conocimiento y nosotros hemos hecho todos los seguimientos que hemos tenido que hacer, los bloqueos y el seguimiento epidemiológico. Incluso hemos tomado las medidas de cuándo tienen que desinfectar, de qué manera se tiene que hacer. De todas maneras, hay muchas veces que existe cierta presión por estas empresas para abrir lo más rápido posible y nosotros, hasta que el proceso no esté controlado, no damos el aval para
para poder seguir adelante, pero lo hemos hecho con todas las empresas privadas que hemos tenido que abordar, y no han sido una, han sido varias, y esto evidentemente también es lo mismo que pasa en cualquier dependencia pública. Esto está muy bueno, por eso le preguntábamos con cierto grado de prudencia, ¿no? Si era una estricta percepción o respondía a una cuestión de la realidad. Doctor, mire, le tengo que dar el pie a Sofía Gainza. Presentamos el tema y después queremos charlar con usted sobre el asunto. Seguimos en un minuto nada más con el doctor Sagaz. Sofía, situación de los geriátricos. Hay preocupación en el sector privado de los geriátricos de la provincia de Mendoza. Venimos repasando en las distintas partes del Ministerio de Salud distintos casos. De hecho, en el día de hoy, de estos 111 positivos, hay 3 que corresponden a mujeres residentes de un geriátrico que no es ninguno de los que hayamos mencionado anteriormente. Es decir, es un nuevo geriátrico que se suma. Y hay preocupación, decíamos, porque lo que están pidiendo es mayor cantidad de testeos en las residencias, no solo respecto de los pacientes, de la gente que reside allí, sino también de quienes trabajan en estos lugares. Absolutamente ninguna de las medidas adoptadas en este protocolo de abordaje hacia residencias de adultos mayores tuvo en cuenta el caso asintomático. Por tal motivo, lo que estamos pidiendo urgentemente son los testeos para este personal. Si nosotros tenemos un plan de contingencia 15×15, 2 días antes de que ingrese la persona, tenemos la posibilidad de testearlo, hacer un hisopado con PCR, que por supuesto no nos va a brindar la seguridad total, pero sí un porcentaje de disminución de posibilidades de que ingrese el virus. Minuto que pasa de un sospechoso dentro de una residencia gerontológica es increíble cómo se incrementan las posibilidades de contagio hacia el resto de los residentes. Y obviamente la letalidad. Acá no estamos hablando de una situación epidemiológica. Acá estamos hablando de muertes, de letalidad. Acá está la letalidad, en las residencias. Sofía. Sí, esto último se relaciona con datos, por ejemplo, a nivel mundial. En España, el 70% aproximadamente de las víctimas fatales eran residentes de geriátricos. Por eso también la preocupación que reside actualmente cuando empiezan a registrarse cada vez más positivos y el temor por el impacto que esto pueda generar en la vida de esas personas que sabemos que somos las más vulnerables. Ahora, algo que también plantean, además de los testeos, es la posibilidad de un trabajo articulado con el Estado. Esto es el sector privado respecto de una vez que se detecta un caso positivo en un geriátrico, ese tiempo que hay de espera, según entienden desde el sector privado, entre que se hisopa a contactos estrechos y se conoce el resultado, es tiempo que los residentes siguen estando en el mismo lugar y ellos plantean la posibilidad de tal vez externarlos a estos hoteles que se están justamente contratando por parte del gobierno provincial para alojarlos en tanto son casos sospechosos y para evitar que sigan en contacto en este lugar donde obviamente se detectó un positivo. Son distintas opciones que están barajando y que están pidiendo al gobierno. Bien, Sofi, perfecto. Creo que nos metemos ahí en otra historia, me parece, que son los geriátricos de gestión privada y los geriátricos de gestión pública. Doctor Sagaz, ¿está de acuerdo con lo que planteo? A ver, si el Estado se tiene que hacer cargo del hisopado de una institución estrictamente privada, si está en condiciones o no el Estado, o existe la intención, a diferencia de lo que es un instituto público. Es como si las empresas privadas reclamaran lo mismo. Tal vez no sea igual, lo planteo. Bueno, en realidad creo que esa es la clave de todo esto que estamos hablando. Por supuesto que nosotros somos un Estado presente y cada vez que se ha activado un protocolo en alguna institución privada, que son las residencias de adultos mayores, que en la provincia hay registradas 270, nosotros acudimos al lugar, hacemos toda la evaluación epidemiológica con un equipo y vemos cuál ha sido el caso índice y a partir de ahí empezamos a poner en práctica todo aquello que ya los geriátricos tendrían que haber tenido previsto, que son los planes de contingencia que se les pidió por allá por el mes de abril,
cuando se hizo todo un relevamiento de todos los geriátricos. Aparte de ese relevamiento se hizo una especie de declaración jurada en donde nosotros pedimos el número de residentes, el número de profesionales de la salud que trabajan ahí, qué obra social le corresponde a cada residente, un contacto familiar y todas las medidas que habían adoptado para afrontar este tema de la pandemia. Fundamentalmente referido a el tema de cómo iban a hacer el distanciamiento, en la medida que aquellos geriátricos lo permitieran, separar las camas, tener distintos horarios para las comidas de los residentes, para que no estuvieran a menos de 2 metros de distancia, y todo eso se viene preparando desde el mes de abril. Y otra cosa que se hizo también en ese momento fue la capacitación a cada uno de los directores y de los médicos y de los dueños de los geriátricos con respecto a esta situación de cómo abordar a los pacientes cuando hay un caso positivo en una residencia. Con respecto a la segunda pregunta, si es factible sacar a un abuelo de una residencia y llevarlo a un hotel, me parece algo que no es apropiado. Primero, que estamos hablando de gente que tiene edades mayores de 65 años. Hay geriátricos que tienen promedio de edades de 85 a 89 años y son personas muy adultas con muchas comorbilidades, y sacar a un abuelo, llevarlo a un hotel y no recibir la atención médica como corresponde en un hospital o en el geriátrico mismo, sí, con el personal médico correspondiente, me parece muy arriesgado. Doctor, vamos a darle la bienvenida a Walter Gatica, quien nos va sumando información de la zona este. Le agradecemos su gentileza enormemente, porque va evacuando dudas a partir de que van surgiendo las noticias. Walter, contanos, ayer poníamos el foco de atención sobre una institución que se dedica al trabajo de personas con alguna discapacidad. Contanos, por favor, por qué hay información relacionada a la residencia Renacer. Así es, Fernando. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, decíamos que el día lunes se encendían las alarmas en este lugar porque 3 personas daban positivo. Anoche confirmamos y anunciábamos que 2 más habían dado positivo de las personas que trabajan en ese lugar. También habíamos contado que ayer por la mañana una brigada sanitaria llegó al lugar a hacer 25 hisopados. Y hace instantes acaban de darse los resultados de estos primeros 25 hisopados, Fernando, de los cuales 20 han dado positivos. Se trata de 15 pacientes y de 5 personas que trabajan en este lugar ubicado en la ciudad de Palmira, acá en el departamento de San Martín. Bien, de un total de pacientes allí ubicados de 97, ¿me acuerdo bien del número? Sí, 96 más algunos, 96 pacientes internados, 96. Más algunas personas que trabajan en ese lugar y que residen como los cuidadores, por ejemplo. Bueno, en estos ámbitos, gracias Walter, muy amable, muy oportuno tu aporte. Doctor, y es en estos lugares en donde uno tiene que actuar muy rápidamente. Allí todos puertas para adentro, compartiendo un montón de situaciones. Si hay algún caso positivo, indudablemente el foco lo vamos a tener ubicado puertas para adentro. Se nos ocurre imaginarnos. Es así, cuando empezamos el programa estábamos hablando de 111 nuevos casos que se habían registrado en la provincia y estamos hablando de este nuevo clúster que se está dando en esta institución. Nosotros los primeros residentes que tuvimos fueron 2 que se internaron en la parte privada, en el departamento de San Martín. Ajá. Y una asistente geriátrica. Y a partir de ahí, en el día de ayer, nosotros hicimos un fuerte operativo que colaboró mucha gente del Hospital Perrupato y de otras áreas de la región del este. Abordamos el lugar, hicimos todo el relevamiento epidemiológico,
empezamos a ver cuáles eran los contactos estrechos de las personas que habían dado positivas. Estamos hablando de un lugar que es muy grande, un lugar que, como decías, tiene 96 residentes, y se hizo toda la estrategia de ubicar a los residentes de la manera correcta con respecto a cómo habían sido los contactos, y en ese momento se hisoparon 25 personas, de las cuales 15 correspondían al personal, a los residentes, y el resto a personal de salud. En horas de la tarde tuvimos este resultado, y la idea es abordar y seguir abordando desde el Hospital Perrupato, con la ayuda también de estas regiones, a todas estas personas que están en este lugar, para ver qué situación tienen y cuáles son las necesidades o no de internación según la sintomatología que presenten. Está muy claro. Doctor, mire, desde hace ya varios días está rondando una situación que aprovecho para consultársela. Tal vez forme parte del mito, o tal vez forma parte de la realidad que ustedes intentan de algún modo sortear o enfrentar, que son aquellas personas de otras provincias con turnos médicos en la nuestra, por el tipo de aparatología que puede suministrar el sistema público o privado de la provincia de Mendoza, o la calidad de profesionales que tenemos aquí en ciencias médicas en la provincia de Mendoza, y que estarían llegando a nuestra provincia. ¿Esto es así? ¿Es un mito? ¿Esto se reglamenta de alguna manera? Por supuesto que para el ingreso a la provincia de aquellas personas que necesitan venir a hacerse un estudio a alguna institución pública o privada de la provincia, estamos hablando de la región oeste del país, y nosotros tenemos una capacidad instalada de equipamiento muy bueno, incluso tenemos muy buenos especialistas, y vienen de otras provincias justamente a requerir estos servicios. Y tenemos elaborados protocolos para aquellas personas que tengan que ingresar a la provincia, y dependiendo también el tiempo que tengan que estar. Por supuesto, para llegar a la provincia tienen que llegar con un estudio de PCR que sea negativo, y esa es la forma. De la misma manera que nosotros también estamos enviando pacientes, por ejemplo, pediátricos al Garrahan, que necesita alguna intervención allá, y nos piden los mismos requisitos que nosotros estamos pidiendo para ingresar a la provincia, exclusivamente para estas personas que vienen a hacerse un estudio o un tratamiento de cualquier tipo. De cualquier tipo. ¿Es un número importante, o se ha entendido que si no es definitivamente urgente, lo que se intenta es aplazar o postergar la atención médica o el estudio del paciente? No, por supuesto que estamos hablando de números muy bajos, porque estamos hablando de situaciones de urgencia o de emergencia, y las cosas o las cirugías o las prácticas que son programadas se están llevando hacia más adelante. De hecho, para que ustedes sepan, nosotros, como estrategia también en la provincia para tener mayor cantidad de camas liberadas, la ministra decidió en forma conjunta con el equipo disminuir el número de cirugías programadas, llevarlas a un 15%, y de hecho se está trabajando para disminuir un poco más todavía ese número, dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia en la provincia, y de esa manera para tener camas disponibles en cualquier efector, ya sea público o privado. Qué bueno tenerlo cerca, doctor, porque podemos hacerle un montón de preguntas. La semana pasada hablábamos de la situación del Hospital Luis Lago Mayore. Habían surgido algunos cuestionamientos de personas que habían intentado atenderse y no lo habían conseguido, a partir de lo que ellas declararon ante una cámara de Noticiero 9. ¿Ustedes han observado alguna situación anómala? La directora del nosocomio decía que esta situación se iba a ir corrigiendo con el correr de las horas, en función de que habían regresado muchos médicos que habían sido pacientes COVID-19 y que ya se reincorporaban. ¿Tiene algo para aportar respecto de este último punto?
Sí, en realidad tuvimos un clúster bastante importante en el hospital que fue llevado muy bien porque se actuó rápidamente. Por supuesto, cuando hay disminución de personal en hospitales como estos, evidentemente la atención en alguna manera se ve resentida, pero en ningún momento el hospital dejó de funcionar. Y yo puedo decir al momento actual que la guardia clínica está funcionando normalmente, como está funcionando normalmente la guardia quirúrgica. Ya estamos en condiciones de empezar a internar pacientes COVID positivos en ese hospital, que es un lugar bastante importante en cuanto al número de camas para recibir pacientes. Neonatología está funcionando, maternidad está funcionando. Eso quiere decir que evidentemente estamos alejándonos de la positividad o de este clúster, que evidentemente fue bastante importante, pero al día de hoy, como lo ha dicho la directora, el hospital está ya cumpliendo funciones como lo venía haciendo antes de comenzar este clúster. La última, Doc, ¿tiene registrado algún tipo de incidentes en las últimas horas en el Hospital El Carmen con una paciente que habría abandonado su condición de internada y demás? ¿Tiene conocimiento del hecho? No del hecho puntual, pero evidentemente siempre pasan estas situaciones, que hay personas que están internadas y evidentemente quieren salir de esa condición rápidamente, no entienden y evidentemente se producen estas situaciones que hay que tratar de mediar, incluso para que estas personas entiendan, y también acudir a la parte de los servicios de psicología para que atiendan a estas personas y entiendan por qué es la necesidad de que estén internados y que no salgan en el momento que no deben salir, justamente. Doctor, ha sido extremadamente gentil con nosotros y con nuestra audiencia. Le agradecemos profundamente el tiempo que nos ha dispensado. No, buenas noches y muchas gracias. No, gracias a usted.